para abrir nuestros oídos a lo que Dios nos va a ministrar. Romanos capítulo 12, versículo 2 y 3. Y voy a leer la versión RVC, que no está totalmente ajena a lo que usted va a leer también, lo que es una versión un poco más actualizada, más apegada a lo que son los principios normales que nosotros utilizamos hoy en la actualidad, pero sigue siendo la misma palabra de siempre. Dice la palabra de Dios: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno. Repita conmigo: lo que es bueno. Quiero escucharle: lo que es bueno, agradable y perfecto. Dice la palabra del Señor: por la gracia me es dada, digo a cada uno de ustedes, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piensen de sí con sensatez, según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y quiero leer esta parte final donde dice: según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Repita conmigo: Dios me dio una medida de fe. Una vez más: Dios me dio una medida de fe. Levante su mano. Señor amado, en esta mañana te doy gracias, porque sé que tu iglesia ha venido a tu casa con la mejor disposición de adorarte, de bendecirte, de exaltarte. Tenemos hambre de tu palabra, tenemos sed de tu espíritu. Háblanos, Señor, en esta mañana. Estamos preparados para escuchar tu palabra, Dios eterno. Tu palabra nunca regresa vacía, ella cumple en el propósito para lo que fue enviada. Yo oro por cada vida, por cada familia que ha venido con hambre, con deseo en esta mañana de escuchar, Señor, tu palabra. Oro para que los enfermos sean sanados. Oro para aquellos que están atados y libres. Oro para aquellos que han venido sin fuerza, en que esta mañana reciban nueva fuerza. Ahora, Espíritu Santo de Dios, comienza una vez más a manifestar tu poder en medio de tu iglesia. Una iglesia que te adora, una iglesia que te ama, una iglesia que te exalta, Señor, con todo corazón en esta mañana. Hoy nuestra mente, hoy nuestro espíritu está preparado para escuchar la palabra. No será una mañana normal, no será un día normal, porque tu palabra dice que tu misericordia son nuevas cada mañana. Yo no sé cómo estuvo tu semana, yo no sé cuáles fueron tus procesos, tus pruebas, pero quiero decirte algo en el espíritu en esta mañana, y es que la misericordia de Dios va a ser algo nuevo. Y si alguien lo cree, levante su mano y recíbalo en el nombre de Jesús. La misericordia de Dios va a ser algo nuevo. Tal vez no está sucediendo lo que esperaba, pero está en el lugar donde Dios necesita verte. Tal vez hayan cosas que no entiendas, pero el Espíritu Santo, lo que no entiende en este momento, lo entenderás en el día de mañana. Es que la palabra de Dios siempre nos sorprende. La palabra de Dios son útiles para redarguir, para instruir, para corregir. Y Dios está corrigiendo a través de su palabra. Dios está salvando, Dios está restaurando, Dios está liberando. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Alguien aquí está provocando milagros. Alguien que pueda abrir sus labios y decirle: Señor, estoy en el momento correcto y creo que hoy tu misericordia me alcanza. 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 Todo el que ora en el Espíritu va a recibir recompensa en el Espíritu. No es un momento de conectarme con la mente, es un momento de conectar mi espíritu para que mi corazón reciba. Hace un momento tú declarabas juntamente conmigo y decías: Dios me ha dado una medida de fe. Yo no sé aquellos que han declarado que Dios le ha dado una medida de fe y hoy están creyendo que esa medida de fe va a ser posible el milagro que necesitan. Esa medida de fe va a abrir las puertas que no has podido abrir. Esa medida de fe va a sorprenderte con cosas nuevas. Esa medida de fe va a provocar que Dios haga hoy lo que tú estabas recibiendo o lo que estabas esperando durante mucho tiempo. La palabra dice que nuestra fe vence al mundo.
Y en este momento desconéctate de todo lo que quiere distraerte. A veces el Espíritu Santo quiere hacer tantas cosas lindas en nosotros, pero viene la distracción. La distracción de problemas, la distracción de, oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Todo lo que venga contrario al conocimiento de la palabra de Dios es atado en esta mañana, porque toda distracción se va a ir y la palabra de Dios va a caer en buena tierra. La demanda en el Espíritu provoca que la palabra sea efectiva. La palabra dice: pedid y se os dará. Dios no le puede dar algo a una persona que no lo pida, que no lo anhele, que no lo crea. Medida de fe. Me están diciendo malas noticias. La medida de fe hace provocar que lo bueno siempre se revierta en contra de lo malo que me está pasando. Porque lo que amamos a Dios, siempre vamos a tener un bien, no un mal. Se revierte todo lo malo en bueno, en el nombre de Jesús. La medida de fe va a provocar en esta mañana que tú no salgas igual como entraste a este lugar. No lo voy a hacer yo, lo va a hacer tu fe. Siempre cuando Jesús hacía un milagro le decía: tu fe, la gente está esperando que el pastor le dé, que el líder. No, es tu fe, tu fe, tu fe. Tú tienes que provocar algo. Si veniste desconectada con una realidad, simplemente va a ser un culto más. Pero si veniste hambrienta de la palabra, yo te aseguro que tu vida hoy será diferente. Él va a cambiar tus lamentos en baile. Y va a venir el gozo, va a venir la alegría sobre ti. Va a venir la gloria postrera, la cual es mayor que la primera. Lo pasado no es comparable con lo que Dios tiene para ti en el presente y con lo que Dios va a hacer en el futuro. Tal vez Satanás te dice lo contrario, porque ataca mucho tu mente. Una de las cosas que he aprendido es que la revelación de la sabiduría nos hace tener dominio propio y nos hace creer en la promesa que Dios nos ha dado. Y la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía, de fuerza, de poder, de dominio propio. Valentía, fuerza, poder, dominio propio. Valentía, fuerza, poder, dominio propio. Tus problemas no van a poder contigo porque tú eres valiente. Tus situaciones no van a poder contigo porque eres valiente. Los procesos no van a poder contigo porque eres valiente. Y el dominio propio va a hacer que tú seas una mujer y un hombre prudente en todas tus acciones. Se está activando algo muy fuerte en el nivel de sabiduría hoy aquí. Hay que ser entendido en el Espíritu para poder hablar y discernir lo del Espíritu. Hay una atmósfera que está preparada para aquellos que han venido dispuestos a arrebatar lo que en ella hay. Unos vienen esperando que se le dé y otros vienen a arrebatar. O sea, yo tengo que buscar mi bendición. Yo estoy necesitado, estoy necesitada. El que tiene hambre pide comida. El que tiene sed pide agua. Hay una demanda que va a crear una oferta. Y la oferta ya está dada. Jesús te dice: siéntate a la mesa. ¿Qué estás demandando en esta mañana? Él te va a servir lo que tú estás demandando. Está la cubiertería, están los manteles, están las copas, todos los utensilios, todas las vajillas están listas, preparadas en la mesa, esperando que te sientes y que tú pidas. Y Él te va a servir lo que necesitas. Pide bien, pide bien, pide bien, pide bien, pide bien. No siempre será lo que tú quieres, pero sí lo que necesitas. Se activa la fe del oír la palabra. Se activa la fe del oír la palabra. Siéntate, por favor.
Repita conmigo, la sabiduría que transforma. Ese era el ensayo. 1, 2 y 3. La sabiduría que transforma. Yo quiero que le diga al hermano que tiene a tu lado, a la hermana, por favor, la sabiduría me transforma. Hoy voy a usar, aunque leímos la lectura del domingo pasado, quiero utilizar un contexto bíblico un poquito más abierto y diverso en muchas áreas importantes que quiero tocar en esta mañana. ¿Han escuchado hablar de la historia de Jesús y Nicodemo, verdad? ¿Verdad que sí? Lo bueno es que aquí la gente es muy bíblica, que lee la Biblia, entonces los predicadores van muy bien, Joel. Entonces, la historia de Jesús y Nicodemo es una de las historias más emocionantes y apasionadas acerca de lo que es la enseñanza y la revelación de la sabiduría. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Hay mucha gente inteligente, no lo puedo negar. Lee muchos libros, estudia, han alcanzado un nivel académico muy alto a través de diferentes áreas de licenciatura, de maestrías y luego de doctorado. Pero la inteligencia nunca va a superar la sabiduría, porque la inteligencia es natural y la sabiduría es sobrenatural. No todo el mundo está preparado para recibir la sobrenaturalidad de Dios. Porque lo primero que Jesús le dice a los discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Alguien que quiera ser discípulo tiene que negarse. Pastor, ¿qué es negarme? Negarte es hacer lo que tú no quieres y creer en lo que tú no quieres creer. Porque Dios no va a trabajar con tu naturalidad, sino que va a trabajar con la sobrenaturalidad. El apóstol Pablo, cuando escribió estos versículos bíblicos, habló del mundo. Diga conmigo la palabra mundo. Y dijo: no te conformes a este mundo. Pastor, el mundo nos limita, las circunstancias nos limitan, los procesos nos limitan, las pruebas nos limitan. Pero creer en la palabra de Dios y tener sabiduría nos habilita para tener el reino. Y quiero que entienda esto bien. Porque Nicodemo fue a Jesús de día o de noche, Ramón. Fue de noche. Pensé que fue de día. Fue de noche. ¿Estás seguro? ¿Seguro? Nicodemo fue a Jesús de noche. ¿Pero por qué fue de noche y no de día? Porque le daba vergüenza. No quería que lo vieran. Hay gente que le da vergüenza manifestar que tienen una debilidad. Hay gente que le da vergüenza reconocer que están en un error. Hay gente que le da vergüenza y crea una coraza antes de aceptar la verdad de Dios y recibir liberación y que venga el poder de sabiduría sobre ellos. Y Nicodemo era uno de ellos, porque para recibir la sabiduría lo primero que quiero decirte es que tiene que ser humilde. No vas a recibir sabiduría si no habilita un nivel alto de humildad en ti. Y Nicodemo fue de noche y le dijo: Rabí. Rabí traducido significa maestro. Yo reconozco que tú eres de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Nicodemo esperaba que Jesús le iba a aplaudir. Gracias por reconocerme, por amarme. Gracias por honrarme. No. La respuesta de Jesús fue contundente hacia Nicodemo. Nicodemo, es necesario que tú experimentes un nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que yo te diga que tú tengas que nacer de nuevo. ¿Qué relación tiene lo que le responde Jesús a Nicodemo con lo que él quería escuchar? Nada. Pero viene mi segundo punto. De la nada es que sucede todo. ¿De dónde creó Dios todo?
¿De dónde? Si usted se encuentra en un proceso donde se siente sin nada, es porque está preparado para recibir algo. Nadie va a recibir algo lo cual no tenga ausencia o carencia de ello. Tú recibes de lo que tú careces. Tú recibes de lo que necesitas. No era lo que Nicodemo quería escuchar, pero de la nada es donde sucede todo. Wow. El capítulo 28, versículo 10 de Génesis. Está la historia de Jacob. Se quedó en la nada. Se quedó en la nada. Ramón dice cero patatero. Una frase muy usada por el hermano Ramón. Yo no sé si a nivel de su empresa, su negocio, él la usa. Pero él dice siempre cero patatero. Ahora, cuando se quedó, Génesis 28:10 en adelante. Luego en casa lo estudia, lo lee, lo escribe. Ahí tengo gente que está escribiendo. Eso es bueno siempre escribir porque aprendemos. Luego queda la grabación también. Esta es la historia de Jacob, donde él llega a un lugar y no tenía nada, porque la sabiduría viene de la nada. Salomón legalmente, escuche esto, legalmente lo tenía todo. Su papá lo dejó bien posicionado, le dejó herencia de un trono, le dejó criado, le dejó esposas. Lo que pasa es que luego se buscó más, pero ya tenía. El papá le aseguró el futuro, pero él quería tocar algo que le faltaba al papá. Y para él tenerlo, él sabía que no podía conseguirlo con altivez. Entonces, él apeló al primer punto, que es que la humildad, no la nada, porque ese sí lo tenía todo. ¿Me están entendiendo? ¿Están conmigo? Apeló a la humildad, porque él sí lo tenía todo. Pero Jacob no tenía nada. Y de la nada, Dios le habló y le prometió todo. La tierra donde tú estás acostado será para ti y para tu descendencia. Y le dijo claramente a Jacob: yo voy a estar contigo y te voy a bendecir, y no te dejaré hasta que yo cumpla todo lo que te he dicho. Diga conmigo: de la nada. Nuestro segundo punto, de la nada. Cuando se despierta de la nada, dice Jacob: cuán temible es este lugar. Tuvo miedo. ¿Hay alguien acá que ha tenido miedo alguna vez? Miedo. Porque cuando usted se queda sin nada, lo único que tiene es miedo. Miedo. Se van los amigos, hasta la familia, hasta el vecino. Te quedas solo, donde tú necesitas pasar tu proceso. Y de la nada, cuando se quedó sin nada y lo que tenía era miedo, y dijo: tan terrible este lugar, y Dios estaba conmigo y yo no lo sabía. Quiero hablarle a alguien hoy que en la nada ha creído que está solo o sola y se ha olvidado que Dios está con él o está con ella. Quiero hablarle a alguien esta mañana que de la nada se ha olvidado que las promesas de Dios son fieles y no tienen caducidad. Quiero hablarle a alguien que de la nada ha pensado que todo terminó y acabó, y es cuando Dios apenas está empezando. Quiero hablarle a alguien esta mañana que esté esperanzado y esperanzada de que algo nuevo, poderoso, Dios va a hacer sobre su casa, sobre su familia y sobre todas las generaciones que vienen a través de ti. Quiero hablarle a alguien de la nada que va a gritar fuerte y va a decir: hoy la medida de fe que Dios me ha dado me va a ayudar a tener la revelación de sabiduría, y voy a construir lo que nunca había podido construir de la nada, porque Dios
Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Y sabe qué hizo Jacob con todo esto? Al despertar, en la nada, él no tenía cama de agua. En la nada, ni tenía Netflix, ni tenía televisión por cable, ni tenía nada. En la nada no había cuenta bancaria con recursos económicos. En la nada no tenía papeles de empresa, no tenía proyectos. Lo único que tenía era una frustración porque su propio hermano lo quería matar. En la nada tuvo que reestructurar algo que se llama mente. Diga conmigo, mente. Porque fue lo que leímos. Y no he cerrado todavía el paréntesis de Nicodemo, pero quiero llevarlo a esto por dos razones. Porque el punto de la nada nos hace reflexionar y entender que hicimos muchas cosas, tal vez a nuestras maneras, que no funcionaron. Tomamos decisiones que no tuvimos que tomar y estamos sufriendo tal vez consecuencias de ellas. Nos equivocamos tantas veces, pero tú no te puedes, escucha esto, condenar a ti mismo, a ti misma, un pasado por las decisiones que tomaste, por las consecuencias que estás viviendo. Tienes que aferrarte a la palabra que Dios te ha dado. Y Dios es un Dios de restitución. Y aunque en el momento no lo entendiste, de la nada Dios te dice que lo va a hacer todo. Ahora, cuando Nicodemo recibe la palabra de Jesús, él no entendía nada. Cuando Jacob recibe la palabra que le habló Dios desde el cielo, tampoco entendía nada. Yo no quiero hacer una exégesis aquí, pero le voy a decir por qué Jacob no entendía nada. Porque tú no hablas en segunda persona cuando tú creas algo, tú hablas en primera persona. ¿Quieres saber si alguien está hablando la verdad? Que no te hable de nadie, que te hable de sí mismo. Y si te quiere hablar de otro, que te hable de él allí al frente y te lo diga, mira que Ramón, pero Ramón está allí. Pero el que está hablando la verdad va a hablar de sí mismo. No hay una segunda persona, va a hablar en primera persona. Y Jacob, como no entendía nada, no habló en primera persona, sino que habló en segunda. Y él le dijo a Dios: si tú eres el Dios de mi padre, no el mío. Segunda persona. Si eres el Dios de mi abuelo, y si tú me das vestido, y si tú me das comida, y si me regresa en paz. Hermano, es tan tremendo cuando alguien quiere hacer las cosas bien, que sabe que tiene que tener paz. Paz consigo mismo, paz con sus amigos, paz con todo el mundo. Eso de que no me da igual lo que esté pasando. No. La palabra dice que tiene que seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual tú nadie verá al Señor. El que está a tu lado es tu familia y tú tienes que tener paz. Si no hay paz, hay algo que te está preocupando y te está alejando. Y hay que resolverlo. Por eso Jacob habló en segunda persona, no en primera. Si era el Dios, porque él sabía que estaba mal. No se encontraba moralmente bien, no se encontraba emocionalmente bien y no se encontraba mentalmente bien, que es lo que me ocupa. Y cuando tú no estás mentalmente bien, todo lo que tú escuchas lo habla. Todo lo que tú crees lo dice. No estás consciente porque te encuentras en un momento vulnerable, débil, donde necesitas en ese momento tomar nuevas fuerzas y alinear tu vida al propósito de Dios. Y cuando Jacob le dice a Dios: si era el Dios de mi abuelo, si era el Dios de mi papá, si me guarda, si me cuida, si me da ropa, si me regresa nuevamente en paz a casa de mis padres, después de hacerle una lista, él ahí sí habla en primera persona y dice: entonces tú serás mi Dios. Por el momento no lo eres. Escucha esto, porque tal vez no lo había escuchado en toda tu vida. Hay gente que aman a Dios por lo que han recibido de Dios,
no por lo que Dios representa para ellos. Yo estoy tan claro del llamado de Dios sobre mi vida que el día que yo quiera agradarme a mí mismo o a lo que las personas quieran creer que yo soy, ya yo perdí mi identidad en mi llamado. Totalmente. Jacob en ese momento, al no entender nada, apeló a la sabiduría de la humildad. Pero también apeló a la sabiduría de la necesidad. La necesidad te va a llevar a correr riesgo. Todo en un momento determinado corrimos riesgo en un área. Todo en un momento determinado tuvimos que hacer algo que tal vez no queríamos, pero dijimos, lo voy a hacer. ¿Y será que me va a salir? No me va a salir. Yo lo único que puedo decirte es que cuando Dios está en el plan, ya tus palabras están acertadas. Ahora, Dios tiene que estar en el plan. Aunque tú digas que no, Dios va a decir que sí. Aunque diga no puede, Dios va a decir que puede. Aunque diga que es imposible, Dios va a decir que es posible. El plan de Dios va por encima de lo que tú crees y piensas. La vida de Jacob cambió, no por lo que Dios lo bendijo. Oído con esto. Porque cuando Dios quiere enseñarnos de dónde viene la sabiduría, nos la va a dar. Le pregunto, ¿y quién le dijo a Jacob que negociara con su suegro Labán y le dijera que no había problema, que no le pague si no tenía con qué pagarle, que la ovejita que venía manchadita así, que se la diera, que eso no era nada, eso no servía, eso era lo que más sacrificaban? ¿Quién le dio a él esa sabiduría? ¿Alguna vez la había tenido empresa? ¿Alguna vez había tenido negocio? La necesidad te hace entender que separado de Dios nada podemos hacer. Si no te está yendo bien, es porque estás separado o separada de Dios. Pero pastor, ¿y la prueba? La prueba es parte del proceso para las grandes celebraciones que vienen. No hay victoria si no hay pruebas. Tú abandonaste tu casa, fuiste una guerrera, un guerrero, dejaste tus hijos, viniste acá por un sueño. Hay gente que vinieron por un sueño, tal vez económico, de un proyecto, una mejor vida. No está mal, porque todos tenemos proyectos de vida. Pero Dios cambia nuestros planes y nuestras prioridades. Y nos enseña primeramente a amarlo a Él antes que la prioridad es nuestra. Primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Si quiere escuchar mensajes motivadores, usted tiene miles de mensajes motivadores en las redes sociales. Yo no vine aquí a motivarle. Vine a hablarle una verdad bíblica que necesita para crecer y emprender en lo que Dios ha diseñado y ha preparado para ti. Y si Jacob de la nada, sin tener conocimiento de nada, sin tener revelación de nada, se manifestó esto sobre él. Y le dijo a su tío: tranquilo, no me pague nada. Déjeme decirle que según las estadísticas, una ovejita manchada nacía cada 6 meses una. Y a partir de que él le da la palabra, de ese momento, todas las que nacían eran manchadas. Voy. ¿Sabe qué hace Dios? Que le está demostrando a Jacob su fidelidad a través del Dios que él dijo que era el Dios de su abuelo y el Dios de su padre. Todavía no hemos llegado al Dios de él. ¿Sabe lo que volverte rico de la nada? Y no como muchos que están orando, ayunando y haciendo vigilia de que para sacarse la lotería. Él no se sacó la lotería. Dios le demostró que lo que el hombre necesita para alcanzar su sueño y su futuro es su sabiduría. Ni siquiera es el dinero, porque muchos lo tienen y no saben qué hacer con ello.
En ese momento que él empezó a prosperar, todo cambió. Ahora, todo lo que Dios le dio estaba bajo un pacto y él cumplió ese pacto. Lo que no se había cumplido, lo que él dijo: después que yo vea esto, entonces tú serás mi Dios. Puede ser Dios de alguien que todavía tenga el mismo espíritu del mundo y necesite cambiarlo. Tiene que cambiarlo. No se pueden servir a dos señores. Amará más a uno y aborrecerá a otro. Y la palabra dice que llegó el momento donde él tenía 11 muchachos. El hombre que salió con las manos vacías, de la nada ya tenía 11 hijos. 11. De la nada era muy rico. De la nada tenía 2 mujeres. En aquel momento existía la ley de la poligamia y era normal que un hombre podía tener 2 mujeres. En aquel momento. Ahora no, ahora es una. Y si no puede con la que tiene y está pidiendo más, imagínate. Una. Pero él tenía 2. Tenía a Lea y tenía a Raquel. Y es algo extraordinario, porque lo que tú más desprecias es lo que a veces te persigue. Él siempre despreció a Lea porque la mujer de su sueño era Raquel. Pero ¿quién le dio más hijos? Lea. ¿Quién preservó el linaje? Lea. No me quiero ir por allí por el tiempo, pero al llegar el momento oportuno, quiero cerrar el segundo punto de la nada. Que él se vio con todo lo que un hombre pudiera desear económicamente, emocionalmente, pero no tener paz y no tener identidad. Se vio obligado a dejar sus criados, a dejar sus hijos, a dejar sus 2 mujeres e irse a lo más alto de la montaña y tener allí un encuentro con Dios. En el capítulo 32, versículo 22 en adelante de Génesis, está esta historia. Solo, sin nadie. Y la palabra dice que luchó con un ángel hasta que rayaba el alba. Y tal vez me preguntaría: pastor, ¿pero qué necesidad él tenía de eso? Más de la que usted se imagina. Ser sabio tiene un precio. Escuche esto: ser sabio tiene un precio. Hay códigos. Uno de ellos es callarse de sabio, es un código. Otro código de sabiduría, que hay que aplicarlo mucho. Nosotros los pastores llegamos hasta donde la Biblia llega y callamos donde la Biblia calla. Hay gente que quiere que tú le sigas diciendo y hablando cosas para que lo emocionen. No. Callo a donde Dios calla y habla hasta donde Dios habla. Si Dios no habló nada, yo no hablo nada. Apréndase ese código de sabiduría y si no se va a meter en problemas. Diga conmigo: voy a hablar hasta donde la Biblia hable y voy a callar donde la Biblia calla. Y Jacob en ese momento, luchando con el ángel le pregunta: ¿y qué es lo que tú quieres? ¿Que me cambie el nombre? ¿Qué tiene que ver el nombre con la sabiduría? Mucho. Porque un nombre te da identidad. ¿Hay alguien que no tenga nombre aquí? No sé. Todos tenemos nombre, ¿verdad? Hemos sido declarados libro de familia, acta de nacimiento. Por algo será. Por algo será. El nombre te da identidad. Cuando a ti te llaman por tu nombre, sabes que se refieren a ti. Poderoso. ¿Han leído la historia de Lázaro? ¿Cómo lo llamó Dios? Por su nombre. ¿Cómo lo llamó? Lázaro. Si hubiese dicho los muertos, resucitan todos. ¿Están conmigo?
Los muertos resuciten. No, el que tiene que resucitar es Lázaro. Lázaro, Lázaro. El nombre te da autoridad. Tu nombre representa mucho. Por eso no se le puede poner a los hijos cualquier nombre, porque estamos marcándolo espiritualmente. Y Jacob estaba tan preocupado que le dijo al ángel: no, yo no es que me dé más mujeres, no, ni más dinero tampoco. Yo quiero que mi nombre sea cambiado. ¿Cómo alguien de la nada lo consigue todo? Y Dios le dijo a Jacob: no te llamará más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, de la nada nació Israel a través de Jacob. ¡Wow! De la nada. ¿Es pobre Israel? No. ¿Tiene una gran fuerza militar? Tampoco. ¿Quién lo defiende? Porque creyeron de la nada. Le voy a dar otro dato importante. Cuando a Jacob le cambian el nombre, ya su manera de pensar era distinta, porque ya su nombre representaba lo que él iba a hacer en el futuro. Dios le habló a su abuelo de una nación, y sobre él reposaba la responsabilidad de una gran nación. ¿Qué necesitaba para ello? La sabiduría. ¿Fue el mismo que subió a la montaña y luego que bajó de la montaña? No. Un encuentro con Dios te va a revelar el propósito que Él tiene para ti. Un encuentro con Dios te va a hacer pensar diferente. Un encuentro con Dios te va a hacer un hombre y una mujer íntegra e íntegro. Un encuentro con Dios te va a validar para lo que Dios tiene diseñado y preparado para ti. Un encuentro con Dios va a hacer que tú seas fructífero y fructífera en todo lo que hagas y emprendas. Un encuentro con Dios te va a hacer merecedor y merecedora del favor y la gracia de Dios. ¿Por qué Nicodemo no entendió nada? ¿Y por qué no entendió? Porque le dijo a Jesús: ¿acaso yo tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? No. Nicodemo, tú siendo maestro de Israel, ¿no sabes eso? Los libros que leíste no te lo enseñaron. Las leyes de los escribas no te lo enseñaron. Tus padres no te lo enseñaron. Parece que no. Yo no estoy hablando de ese nacimiento. Estoy hablando de un nacimiento de espíritu. ¿Qué provoca la revelación de la sabiduría? Punto 3. En nosotros, un nacimiento de espíritu. Porque dejamos de militar en la carne para militar en el espíritu. Dejamos de pensar en la carne para pensar en el espíritu. Hay un texto bíblico acá que tengo por acá, muy interesante, que no quiero terminar sin compartirlo con ustedes. Y aquí lo tengo. Vaya conmigo a la palabra un momento. En el capítulo 1, versículos 7 y 8 de Proverbios, dice la palabra de Dios: abra la Biblia, por favor. Que ya se me ha ido el tiempo.
dice la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice el 8. Oye, hijo mío, la instrucción. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién instruye? El Padre. ¿Quién enseña? El Padre. ¿Quién corrige? El Padre. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo guía? Porque el Espíritu Santo es una persona responsable de revelar el reino del Padre aquí en la tierra. Y la palabra dice que guía a toda verdad. Voy un poquito acá. Nicodemos recibe la instrucción más grande que en su vida no había recibido, porque el Padre espiritual, Jesús, le estaba enseñando lo que no le enseñó su Padre terrenal. Y le digo, lo que nació de la carne, carne es, y lo que nació del espíritu, espíritu es. No te maravilles que yo te diga esto. Necesita un nuevo nacimiento. Es que yo he aprendido tanto, yo sé tanto. No, necesita un nuevo nacimiento, porque cuando crees que lo sabe todo, te enterarás que no sabe nada. ¿Cuáles son las áreas principales que transforman la sabiduría? Mente, diga conmigo, mente. Pensamiento, diga conmigo, pensamiento. Acciones, diga conmigo, acciones. Mente, pensamiento y acciones. Repita conmigo, mente, pensamiento y acciones. Todo empieza en la mente, luego viene un pensamiento y luego viene una acción. Por eso que la parte final del texto bíblico que leímos en Romanos 12:2, el apóstol Pablo sugiere a la iglesia ocuparse en la medida de fe que ha recibido. No te ocupes en la medida de los demás, ocúpate en la tuya, en lo que tú crees, en lo que tú piensas, en lo que tú anhelas, en lo que estás proyectando, en lo que estás trabajando, en lo que quieres ver en el futuro. Ahora, si tú estás conforme, pues ya, no necesitas nada. Pero si renueva el entendimiento, es porque tu mente estará conectada a la mente de Dios. Y cuando tu mente está conectada a la mente de Dios y ya tú conoces tus pensamientos que no provienen de tu propia naturaleza o de tu propio sentido a nivel emocional, porque cuando somos muy emocionales no caminamos conforme a una perspectiva espiritual, porque más puede en nosotros lo emocional que en lo espiritual. Pero cuando estamos claros del entendimiento que hemos recibido a través del pensamiento, vamos a comprobar algo que se llama voluntad. Pablo le llama la voluntad de Dios, no la voluntad mía. Te pregunto, ¿estás en la voluntad de Dios? Porque el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios, primero dice que es buena, que es agradable y que es perfecta. Buena, con todas las pruebas que yo tengo, y esa es la voluntad de Dios, que yo tenga pruebas. Y esa es la voluntad de Dios, que me echaran hoy del trabajo. Y esa es la voluntad de Dios, que me fueran mal en el negocio. Te lo voy a decir en colombiano: mijito, tú no sabes lo que Dios te está librando. Hermana Maribel, tú no sabes de lo que Dios te está librando. Porque lo que no está entendiendo en este momento lo entenderá el día de mañana. Todo pasa con una razón de ser. Porque la voluntad de Dios es
buena. Buena. No es lo que yo quiero, pero sí es lo bueno de Dios. Y yo voy a celebrarlo. Ahora, yo no puedo conformarme. Voy a filtrar esto. Porque yo necesito esta sabiduría. Tengo que transformar mi mente. No puedo seguir pensando como el pasado. Porque en el pasado me fue muy mal. Muy mal. Tengo que pensar hoy con una mente renovada. Porque Cristo me ha hecho libre y me ha renovado. Dale un aplauso fuerte al Señor. Agradable. Es agradable cuando tú estás esperando una buena noticia y te dan la mala noticia. Historia de la muerte de Lázaro en San Lucas 11. ¿Fue agradable para Jesús leer la carta de que alguien que él amaba estaba muy enfermo? No. Pero él dijo: ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Ellos esperaban que él saliera corriendo. Y Jesús solamente leyó la carta. Y dice que él estaba a unos estadios. Si vemos la parte geográfica, estaba como a 2 días de camino, un poco menos. Pero Jesús se quedó tranquilo. Y él dijo: esta enfermedad no es para muerte, es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es agradable tenerlo todo y en fracción de segundo, como Job, quedarte sin nada. No es agradable. Pero hay algo que se está gestando en la voluntad de Dios. Luego viene el tercer nivel de bueno, porque habla de la perfección. Dice que su voluntad es perfecta. Pastor, no, es que no, nada es perfecto. La de Dios sí. Y yo se lo compruebo. Él nunca se ha equivocado. Él no anda inventando. Dios no tiene 2 bocas, Él tiene una boca. Y lo que Él dice, Él lo cumple. Dios no es emocional. Dios es un ser creador de todo, que trabaja el alma, trabaja el cuerpo, pero más el espíritu de la gente. No es emocional. Es perfecta. Entienda, el nivel de perfección que habla la Biblia no tiene que ver con nada de lo que usted y yo creemos. Nada de lo que usted piensa. La perfección de Dios sobrepasa las debilidades que tú tienes. La perfección de Dios sobrepasa los miedos y los temores que tú tienes. Al comprobar qué es la palabra comprobación, es el resultado de un análisis, el cual trae un hecho visible de lo que es, no de lo que no es, sino de lo que es. Entonces, ese análisis me lleva a mí a entender que siempre la voluntad de Dios ha sido esa. Ahora, cuando la palabra dice que comprobemos si estamos en la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable, es perfecta, es la evaluación a nivel de la mente, a nivel del espíritu y a nivel de la actitud que todo creyente necesita. Porque luego en la parte posterior del versículo termina hablando de lo que es la medida de fe.
Dios no te va a dar algo lo cual tú no lo necesitas. Los milagros más grandes suceden en el momento que alguien cree que puede suceder. No hay otra razón de ser. Los milagros más grandes suceden por la obediencia a la palabra de Dios. Hay milagros que no suceden ni siquiera porque tú crees o dejes de creer. Hay milagros que suceden por la oración de otros. Lo he visto mucho. Y no lo invento yo, lo dice la Biblia. La oración del justo, otros se benefician a través de ese milagro. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para tener la revelación de la sabiduría de Dios que jamás haya tenido? Entrar en un nivel de humildad, entrar en un nivel de dependencia, de creer que de la nada Dios lo va a hacer. Y número 3, entrar en un nivel de crecimiento de espíritu, porque vas a crecer, vas a nacer. Pastor, lo he intentado muchas veces, no importa cuántas veces lo haya intentado. Dios te está diciendo hoy que si tú crees en su palabra y te aferras a la promesa que Él te ha dado, cosas grandes y poderosas van a comenzar a suceder en todas las áreas en tu vida. Viene un crecimiento enorme. Enorme, enorme, enorme. Puedo sentirlo en el espíritu. Puedo sentir algo muy grande que se está desatando en esta tarde. Puedo sentir que la demanda espiritual que hay en tu corazón, de lo que tú anhelas, de lo que tú deseas, Dios lo va a hacer. Pero alguien tiene que necesitarlo. ¿Y sabes qué? Estamos en el mejor lugar. El lugar de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo le busque. Al que le busca, le va a encontrar siempre. La palabra dice que el que busca, halla. No hay justo desamparado, y no hay simiente que mendigue pan. Para el que cree, todas las cosas son posible. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Hay una atmósfera de milagro. Aleluya. Reina su poderoso Dios. Cuando la sabiduría nos transforma, logramos ver lo sobrenatural de Dios en cada área de nuestra vida. Recibimos un don directamente del Espíritu Santo que se llama fe. La fe que nos va a llevar a creer en lo que nunca hemos creído. La fe que nos va a llevar a ver lo que nunca hemos visto. Santo, Santo. El que está falta de sabiduría, pídasela a Dios. Señor Dios poderoso. La insensatez Digno eres tú. no nos hace sabios, no hace tercos. Pero la sabiduría no apropia y no empodera del propósito y del plan de Dios para cada uno de nosotros. Y si alguien lo cree, lo va a ver. Si hay una demanda en ti, rápido, por un milagro, por algo, pasa aquí al altar corriendo, que voy a orar.